Buenos días con todos. Hoy otro lunes más en mi sagrado femenino que venimos hoy día a hablar de un mega tema. Ustedes saben que mi nombre es Cris Moreno, soy parte de mi sagrado femenino y hoy quiero enviarles un gran saludo a mis compañeras, a Gina Cubillos, a Violeta Monge, a Zulay Rodríguez, que pertenecen a mi sagrado femenino y que siempre nos estamos apoyando y acompañando. Hoy lunes vamos a hablar de un mega tema, el cual nos va a ayudar, ya que está en tendencia y mucha gente lo está hablando en la actualidad y que es tan importante empezar a entenderlo y conocerlo desde una mejor forma. Es esto que tiene que ver con la inteligencia artificial para hoy empezar a conocer y darnos cuenta que no solo es ir a la inteligencia artificial y escribir y listo lo que responde, sino hay todo un proceso que es interesante saberlo para saber y utilizarlo a nuestro favor. Hoy le he invitado a Ángel Espinosa, que también está en Quito, Ecuador, no en Quito, en Cuenca, Ecuador, que él es experto en esta parte de la inteligencia artificial, pero también ha sido docente universitario por más de 20 años, es consultor, fue consultor del BID por 15 años, es coach de PNL, es ingeniero en sistemas y es conocedor de la inteligencia artificial. Hemos tenido una charla previa antes de conectarnos y ha sido muy interesante porque ahí vemos que hay un mundo entero el cual nos falta por conocer para poderlo desarrollar de una mejor forma. Bienvenido, Ángel. Hola Cris, un gusto saludarte a todos los amigos y a las amigas que están viendo este espacio, pues felicitarles y agradecerles por estar aquí. Qué lindo. Sí, bienvenido, Ángel. Para mí es un honor. Cuando te invité dije, ay, vamos a hablar de la inteligencia artificial, que es importante. Sí me gustaría que empecemos un poco sobre la historia de la inteligencia artificial, para que la gente que nos está viendo y escuchando pueda conocer un poco más. Mira, a lo mejor muchas personas dicen, esto nació hace 2, 3, 4, 5 años. No, esto ha estado ahí siempre desde la evolución de la tecnología como tal, ¿sí? No hablemos de la informática a ciencia cierta como tal, sino de la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, entonces empezó a haber una evolución. Y esa evolución se la da obviamente con la aparición de la informática, mucho más rápida. Nosotros en la universidad, hace mucho tiempo, imagínate, nosotros ya teníamos la materia que se llamaba inteligencia artificial. ¿Qué hacíamos en esa época? Hacíamos toda la programación, todo el entrenamiento hacia un área especial, a un área en específica. Por ejemplo, me acuerdo que en algún momento nos tocó de hacer el entrenamiento de cómo funcionarían las redes neuronales para, con el tema de la sinapsis, hacer la toma de decisiones. Es decir, si es que alguien buscaba trabajo, entonces se postulaba. Inmediatamente empezaban a ver, con base a los patrones que generábamos, si se iba por la parte A, por la parte B, o etcétera. Entonces, iba siguiendo un sinnúmero de patrones con base lo más parecido a las redes neuronales, y con ello lo íbamos generando. Entonces, al final, nosotros lo que conseguíamos era de que nos diga que si esa persona era apta para el puesto o no. O sea, ya lo conseguíamos hacer. ¿Cuándo perdíamos todo eso? En el momento que apagábamos el computador. Porque en el momento que apagábamos el computador, le matábamos a ese software, a ese script que lo habíamos hecho. Entonces, la siguiente día, cuando nuevamente prendíamos el ordenador y cargábamos el software, nos tocaba de entrenarle desde cero. Entonces, otra vez entrenarle qué es para esto, qué es para lo otro. Y si bien grabábamos en bases de datos, ya en esa época, pero no era como lo que es hoy en día. Entonces, lo que siempre ha detenido el avance tecnológico ha sido el hardware. El software está disparado desde el inicio, entonces para uno es muy fácil entrar, hacer un software para la toma de decisiones, pero a veces lo que no nos ha soportado es el hardware, toda la parte física, todos los servidores. Entonces, con la aparición de Google en su momento, Google lo que hizo es colocar un servidor para cada país. Es por eso que nosotros tenemos google.com.es. Me voy a Perú y tengo google.com.pe, me voy a Paraguay y tengo .py y así por el estilo. Entonces son servidores ya locales, son servidores locales que empiezan a tener esta data.
Entonces, los creadores de inteligencia artificial, o bueno, más que inteligencia artificial, los creadores de ChatGPT se gastaron un montón de dinero al tener ya un sinnúmero de servidores a los cuales empezaron a meter información. Información, información, información. Entonces le dejaban que prácticamente vaya extrayendo toda la información de Google, de Google, de Google, hasta que empezaron a buscar patrones, que eso es lo que a nosotros nos llama muchísimo la atención, no solamente como ingenieros de sistemas, en mi caso, sino también como coach y PNL, igual te pasa a ti, Cristina, de que siempre buscamos cuál es el patrón que está detrás de cada cosa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que finalmente la inteligencia artificial lo empieza a hacer, a buscar patrones de comportamiento, para que con esos patrones de comportamiento, con la base de datos y del tema que se vaya a hablar, imagínate que ya vamos a ir desarrollando un poco, pero puede ser el tema que sea, hoy en día la inteligencia artificial tiene la información. Ahora bien, ¿por qué el avance ha sido más vertiginoso y más rápido tal vez en el último año? Porque ya no solamente ChatGPT busca las fuentes hacia afuera, sino que además ya las tiene internamente. Entonces, en el momento que cada uno de nosotros, de ustedes, empezamos a desarrollar y empezamos, por ejemplo, a subir más información, entonces esa información ya se empieza a quedar ahí en los servidores de la inteligencia artificial. Por ejemplo, me mandan en este momento, pongo un caso, ¿sí? De algún tema jurídico, me envían un documento, un PDF, lo subo en ChatGPT y le digo, ChatGPT, analice el documento. Pero en el momento que ChatGPT se llevó ese documento, ese es un documento que ya está en los servidores de ChatGPT. Y una vez que se hizo el análisis de todo ese documento, la inteligencia artificial aprende. En este caso, ChatGPT aprende. Dice, aquí me subieron este documento que más o menos es una demanda por esto, por eso, y llegamos a la conclusión de que esto es lo que podría estar pasando. Ya queda guardado en los servidores. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, no significa que en el mismo chat que uno hizo eso, cuando abra otro chat, ya tiene toda esa información. No, es como borra y va de nuevo. Pero ya ChatGPT empieza a utilizar la inteligencia artificial para guardar todo eso. Entonces, lo que antes no podíamos hacer de guardar esas bases de datos, ahora se guardan al instante. Y esa es un poco la historia, digamos así, en grosso modo, de que nosotros al principio, imagínate cuando programábamos, teníamos disquetes 5 1/4, 3 1/2, que eran unas cosas impresionantes. O yo me recuerdo en las primeras veces en la universidad, cuando todavía no teníamos acceso a centros de cómputo, los primeros ingenieros, sobre todo en la parte civil, que compilaban con COBOL y con Fortran tarjetas perforadas. Entonces iban, ponían las tarjetas, y compilaba y sacaba, qué sé yo, operaciones matemáticas de alto vuelo. Entonces, peor aún eso podíamos almacenar en esa época, pero hoy en día todo se almacena. Claro, bueno, esa parte de la tecnología va evolucionando y cada vez es mucho más fácil. ¿Y cómo se puede ir aplicando esta parte de la inteligencia artificial? Y dime un área, por ejemplo. Claro, tú me decías que hay mucho impacto en la parte de la seguridad. Perfecto, mira, yo hice hace poco un script. O sea, es decir, o sea, no tengo ni siquiera que ser programador avanzado. Obviamente en mi caso tengo esa ventaja de que soy programador también como ingeniero, pero yo lo que hice o lo que hago es entrar a ChatGPT y le digo, vamos a crear un código, pero primero de eso tengo que entrenarle. Ojo, siempre voy a estar repitiendo eso, ¿sí? Yo, más o menos, para empezar a trabajar y tener resultados, le entreno a la inteligencia artificial aproximadamente unos 15, 20 hasta 30 minutos, dependiendo de lo que necesito. No con un prompt ya voy a obtener los resultados, que es lo que generalmente a veces vemos por ahí en las redes sociales, que los influencers, ¿no sé? Te dicen, usa este prompt si no lo sabías. No, no. Yo, por ejemplo, más o menos con unas 30 minutos de haciendo pruebas, ensayos, yo ya puedo sacar un código específico que me lo dé la inteligencia artificial. Y entonces, yo hice un código que lo subí en una aplicación gratuita que se llama Google Colab, que es del Google, pero que está vinculado con inteligencia artificial, y copié el código y lo pegué en Google Colab, y inmediatamente empecé a subir primero una foto mía, después me decía quién es esa persona, entonces le decía Ángel Espinosa.
Subía dos fotos, digamos que subimos la de los dos, entonces dice, ya, Ángel Espinosa es el que está aquí, ¿y quién es la que está al lado? Entonces, Crista, está así. Y si subía otra foto donde estamos tres, ya me identifica a los dos y me pide quién es el tercero. Entonces, con el tema de seguridad, yo acá incluso ya propuse, pero como a veces van a pedal todos los demás, ¿sí? Mientras uno está un poco disparado, yo, por ejemplo, propuse que la Asociación de Bancos puedan, con una sola vez que uno entre incluso a un banco, que entre a hacer una operación bancaria, ya quede registrado el rostro, ¿sí? La parte facial, y a partir de ese momento queda registrado cada una de las personas. Y una vez que uno sale de ahí, están las cámaras por todo lado y las cámaras son capaces de detectar los rostros faciales. Así yo vaya con una gorra y un poco agachado, suficiente que en algún momento muestre el rostro, ¡pum!, la cámara me capta. Y automáticamente vas a ver quién es. Entonces vas a ver si es que estoy siendo buscado por algo, si es que tengo algún tipo de demanda, si alguna cosa, o por último, es una eminencia que está en Cuenca, por ejemplo, una eminencia que está en Quito. O sea, se le puede usar para todo eso. Claro, el sigilo de datos todavía a veces no nos permite hacer ese tipo de cosas. Pero tecnológicamente sí, te soy honesto, yo incluso cámaras de seguridad, ya las mismas cámaras vienen con inteligencia artificial. Claro, te detectan los rostros, lo que le hace falta es la data detrás. ¿Sí? Entonces ya te detectó, dice, ahora, ¿quién es ese? Pero eso es facilísimo, solo se conectaría, por ejemplo, con la base del registro civil y automáticamente O tenemos sea, todo. es interesante. Yo hace unos 2 años, porque fui a una presentación de unas cámaras y era interesante porque ya te veía el rostro y con Ujú. eso ya te sacaba el video de todo el camino que llevaste. Claro, decían Así para es. los ladrones, o sea, porque utilizan las Mira, cámaras de seguridad más por eso. Y esa parte me llamó muchísimo la atención. mira, hay una película que la vi hace, creo que un poco más de un mes, Justicia Artificial, si no estoy mal, algo así. Y luego te busco el nombre y te lo paso, ¿sí? Es, Ujú. por ejemplo, claro, es una película, no digamos que futurista, o sea, es una película real en la cual, por ejemplo, hay un detenido que está yendo a ser juzgado. La jueza le hace todas las preguntas y todo, pero están las cámaras detectándole cómo está el comportamiento facial. Si es que está mirando para acá, con cada una de las preguntas que le hacen, ¿sí? Porque como coach y PNL, sabes que ahí están muchos de los temas, ¿no es cierto?, del comportamiento humano, pero además con la rostro, con todo lo que tenemos cada vez que hacen la pregunta, la inteligencia artificial le dice a la jueza es culpable o no es culpable, ¿sí? Pero obviamente todavía le deja la potestad, en este caso a la jueza, de que determine la sentencia con lo que ella cree. Sin embargo, ya la tiene la inteligencia artificial ahí. O sea, es una película fantástica. Entonces, con base a eso, estamos cerca de eso. O sea, no estamos cerca, ya estamos en eso. Si me dicen, por ejemplo, para mañana, digamos así, hagamos un software que permita hacer ese tipo de detectar ese tipo de situaciones, es fácil, es fácil. ¿Ok? Entonces, prácticamente el apoyarse en eso, siempre estoy diciendo lo mismo, apoyarse en eso para tomar decisiones es lo importante. Y eso debería ya avanzar súper rápido porque nos estamos quedando. Claro, bueno, cada vez vamos evolucionando y yo creo que estos últimos meses, se podría decir desde Ujú. la mitad del 2024, es que empieza esta parte de la evolución, que la inteligencia artificial, ahora todo el mundo pregunta y claro, era chistoso porque tenía un amigo que preguntó algo y le di una respuesta y me la leyó y yo dije, creo que te falta entrenarla, claro, porque decía, hice una pregunta loca, pero bueno, así es. Me gustaría saber, Ángel, sobre el impacto en la educación. Mira, muy interesante. Hay países en Europa, creo que si no estoy mal, va Suiza por ahí, pero hay otro país más, Dinamarca si no estoy mal, donde ya los estudiantes llegan al centro educativo, porque sí llegan al centro educativo, pero no hay profesores. No hay profesores, ¿sí? Entonces lo que hace cada uno de los estudiantes llega y se ponen las gafas como las HoloLens que tiene Microsoft, digamos que tiene Apple, ¿sí? Entonces las gafas y al momento de ponerse las gafas, todo es ya con inteligencia artificial. Y obviamente está ya programado todo para la enseñanza. Entonces, vamos a suponer que los dos estamos ahí y vamos a recibir matemáticas. Entonces, nos ponemos las gafas y empezamos a recibir las capacitaciones en matemáticas, pero
El profesor que te está enseñando a ti es diferente al que me enseña a mí, porque se va acoplando de acuerdo al conocimiento que tú tienes. Vamos a suponer que tú sobre matemáticas eres 10 sobre 10, por lo tanto, te empieza a desarrollar, te empieza a capacitar, porque tienes mucha más la forma, ¿no es cierto?, de receptar y de entenderle, que de pronto yo. Entonces a mí se está demorando un poco más para decirme, oye, pero si 2 por 1 es 2, pero me pone ejemplos y me pone esto y todo lo demás. Y luego de eso, más o menos tienen estos entrenamientos que ahora le hacen a la persona cierto tiempo y después se sacan estas gafas y empiezan ahora sí a hacer tareas grupales. Y una vez que hacen la tarea grupal, después de un receso y todo lo demás, vuelven de nuevo al aula, se ponen las gafas y la inteligencia artificial les empieza a hacer el análisis de lo aprendido en los talleres. Entonces, es otro tipo de temas. O sea, personalmente, en algún momento voy a traer eso a la educación, porque es una educación personalizada. Vamos a suponer, estamos en un aula, 30 personas, 40 personas, 45 niños. La profesora al último ni lo ve, ¿qué estará haciendo? De repente solo les ve a los primeros, de repente con alzar la voz y todo lo demás. En cambio acá, la inteligencia artificial a través de las gafas te está viendo si te estás durmiendo, entonces te hace alguna técnica para despertarte y todo ese tipo de cosas. Entonces es una educación personalizada. Lo enriquecedor de eso es que hay talleres ahí en ese mismo instante que te sacas las gafas y dices, muy bien, ahora se vayan a hacer los talleres. Y entonces van y entonces hacen las dinámicas entre las parejas o lo que la inteligencia artificial les dice que hagan. Entonces, eso es lo más avanzado que se tiene en la actualidad en inteligencia artificial. Pero, Países, Ángel, ahí detrás de eso hay un software. O sea, es el software el que han siempre, desarrollado para que siempre, tengas este producto mezclado con la inteligencia artificial. siempre, claro, siempre está el hardware, que son las gafas, las HoloLens, que son, bueno, hay tanto las gafas de Microsoft como las de Apple, con cualquiera de esas funciona, pero detrás de eso hay el software, ¿sí? Entonces, hay personas, más adelante ya iremos topando qué profesiones están en peligro, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el código que se desarrolla para eso es así, rapidísimo, ¿sí? Entonces, hoy en día se desarrolla código, pero prácticamente está ahí. La reutilización del código que antes lo hacíamos, nosotros reutilizábamos el código, fíjate lo que te voy a decir, en nuestra época, si bien decía, mira, yo desarrollé este módulo que hace esto y le pasaba a otra persona. Y de ahí esto le pasábamos a otra persona. Entonces nos demorábamos posiblemente un ciclo, que son 4 o 6 meses, en tener un código más o menos bueno, digamos, entre nosotros los compañeros. Hoy en día es así, no se demora nada. Entonces, yo le puedo decir a la inteligencia artificial, mira, quiero validar la cédula, dame el mejor software, el mejor código, ¡plin! Ya está. Pero mejóralo más, ¡plin! Ya está. ¿Sí? Entonces, prácticamente eso. Entonces, si eso le cargamos a la inteligencia artificial o más que la inteligencia artificial, a las gafas que te digo, es otra cosa. Claro, es interesante porque ahí nos vamos dando cuenta de que hay tanta evolución y cada vez será mucho más rápido. Me gustaría saber el impacto en la agricultura. Uf, con los drones, impresionante. Una de mis fuertes también es la tecnología drones. Yo fui el primero en traer un avión no tripulado al país. Yo, por ejemplo, cuando en algún momento trabajé en temas de planificación territorial, ordenamiento territorial, y tuve la oportunidad de ir a hacer mi candidato, bueno, mi doctorado en España, yo más me fui por ir a Suiza, que era donde estaba en esa época la fábrica de los aviones o de los aviones no tripulados, que eran para que inmediatamente que se tomaban las imágenes me empiece a dar toda la información que hay sobre la superficie de la Tierra en este caso. Cuando vi la temática, se llama fotogrametría, no voy a entrar mucho en este tema, pero es prácticamente tomar fotos, 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 como fotos planas, y cuando la pones a un software, plum, le ves en 3D, o sea, uno dice, wow, ¿qué es esto? Entonces yo me fui más a Suiza por eso, y cuando llego a Suiza me dicen, no, dice aquí, o sea, sí tenemos los aviones no tripulados, pues no te podemos vender porque ya el representante para América está en México. Vine a Ecuador y me fui a México. ¿Sí? Entonces fui a México y vine consiguiendo el primer avión no tripulado. ¿Qué hacen estos aviones? Estos aviones van conectados con una cámara normal, una cámara incluso con un teléfono se puede hacer. Y una vez que está en el aire va tomando fotos, 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 fotos. Eso se le sube a un software de fotogrametría y me puede decir la altura de las plantas, cuántas plantas hay,
qué tipo de plantas son, si están enfermas, si la clorofila de la hoja está bien, si es que le falta agua, si es que al suelo le falta pH, si es que le falta humedad, si el suelo está demasiado inclinado. O sea, eso fue un cambio total. Entonces, a eso se le llama la agricultura de precisión. Entonces, la agricultura de precisión con drones, sobre todo, cambió totalmente. Porque en antes, o hasta hace poquito, los agrónomos iban, hacían lo que se llama calicatas, sacaban información para saber la granulometría del suelo, para saber cómo está el humus, para saber dónde hay piedra, etcétera. Hoy en día eso lo hace un dron. Entonces, un dron, por ejemplo, en un día se pueden levantar 2.000 hectáreas. Yo lo he levantado hasta dos Wow. mil quinientas hectáreas en un día con el avión. Y hacer eso de forma de la forma de la Tierra, o en la forma, digamos, caminando, es imposible, es imposible. Entonces, hoy en día es eso, y ya tenemos incluso drones de fumigación. Entonces, se envía un primer dron que solamente hace fotogrametría, se descarga esa data, se analiza y se le carga al dron de fumigación, y el dron de fumigación va volando y dice, aquí tengo que fumigar más, aquí menos, aquí más, aquí menos, y así. Entonces ya no se está fumigando con la maquinita, nada, ahora lo hacen los drones. Y vamos más allá. Hoy en día se tiene drones muy avanzados que llevan carga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tengo un terreno que está lejos y que cuando cosecho tengo que llevar o en mula o cargado y todo, entonces me encarece los precios. Hoy en día un dron baja, se le pone casi casi como algo para que suba y se lo lleva. Y entonces, si yo tengo que ir de un sitio a otro, me lo podrá llevar posiblemente 20 kilómetros en casi nada. Entonces, ya los costos están bajando. Y lo último, en drones, por ejemplo, China acaba ya de incorporar, ya tienen la autorización de la Dirección de Aviación Civil de China para que existan los drones, los taxidrones. Entonces, un taxidrón, tú lo puedes tomar y no necesitas chofer, tomas un taxidrón y te vas de un sitio a otro y lo dejas ahí y ya te vas caminando donde sea. Entonces, yo podría cruzar Quito de norte a sur con un dron. Claro, habría que ver el tema de la regulación aeronáutica. Entonces, todo el tema, fíjate, me salió un poquito el tema de agricultura, pero el tema de drones es el presente, no es el futuro, es el presente. Claro, o sea, me parece interesante esa parte de la agricultura porque eso les ayuda a optimizar y que el costo del producto baje, porque pues, vamos a ver, puedes optimizar esta parte de del todo lo que tienes que fumigar, toda la información que requieres, esta parte de los terrenos. Yo me imagino que Google ha de haber hecho algo así para poder sacar todo el Google Map del mundo entero, o sea, para poder... Sí, pero Google lo hizo con satélites, ¿sí? Entonces, Mm. Google lo hizo con satélites, que está muy bien, que nos ayudó y nos sigue ayudando, pero los drones tienen la facilidad de mejorar esa información de forma impresionante. La mejor imagen que se puede tener en los gratis, digamos así, de Google, está a 1 metro de resolución, pero usando otros satélites sí se puede llegar a 20, a 10, a 5 centímetros. Con un dron llego a 3 centímetros. Y lo mejor de todo, tomo el día y tengo la información hoy día. Entonces, yo tengo información, pues bueno, de todos los vuelos que he hecho, que son muchísimos, y se los tiene, pero en ese instante. Entonces, voy, hago el vuelo que me toma media hora, 1 hora, regreso, proceso que me toma otra hora, y ya tengo lista información para la toma de decisiones. Y ahí también se puede medir esta parte de los volcanes, o sea, de poder ir viendo cómo está su proceso. Sí, mira, justo yo estuve en Guatemala en algún momento y también con el tema del BID estuve en Costa Rica y estuve en Nicaragua y ahí los volcanes están ahí, o sea, están prácticamente uno llega, incluso ahí dice, parqué ya de reversa para que pueda salir corriendo por cualquier cosa. Y uno llega, hay unos especie de visores, digamos así, donde uno llega y está la lava ahí abajo, ¿sí? Entonces, se puede ir haciendo ese control, ese monitoreo y todo ese tipo de situaciones. Con drones tienen cámaras infrarrojas y cámaras térmicas. Entonces, al tener imágenes ya constantes con toda la cámara térmica sobre todo, me puede ir dando cómo está el avance y sobre todo el tema de la temperatura del volcán, ¿sí?
Y eso, y por ejemplo, en el caso, acá tenemos, por ejemplo, el Mama Tungurahua, que es un volcán activo, ¿no es cierto?, en Ambato, ya se lo ha monitoreado y se tiene ya cartografiado todo el volcán. Y se han hecho simulaciones de que, por ejemplo, si es que ya saliera lava, ¿por dónde se va a ir la lava? ¿Por qué quebrada se va a ir la lava? Etcétera, etcétera. Como para tener lo que es la mitigación de impactos. O sea, lo que se puede hacer hoy en día es impresionante. Ahora, si a eso le aplicas inteligencia artificial, y le dices, con base a, por ejemplo, lo que ha pasado ya en muchos años en otros lados y todo, con otras erupciones de volcanes y todo eso de ahí, entonces tú le subes esa data de lo que tú estás percibiendo acá y le empiezas a darles información y obviamente te va a dar una información, valga la redundancia, pero para la toma de decisiones. Ah, claro, sí, luego más adelante vamos a hablar de esa parte de la toma de decisiones. Me gustaría que para la gente que nos está escuchando y viendo, que sepan cuáles son las ventajas de utilizar la inteligencia artificial. Mira, nuevamente voy a dar, ¿no es cierto?, de acuerdo al área que le vayas a aplicar, ¿no es cierto? Pero todas las ventajas está dado obviamente por el conocimiento que tú le puedas extraer. ¿Quiénes pueden usar la inteligencia artificial? Obviamente está abierto este momento para todos. Y hay dos tipos, digamos así, de chat GTP. Hablemos en el chat GTP, la versión libre y la versión pagada. Yo la versión libre les digo, úsenla de forma académica nada más, pero para tomar decisiones no la usen. Tiene una base de datos antigua, o sea, a estas alturas, decir de un año atrás es antigua, es demasiado antigua, ¿sí? Entonces, siempre yo recomiendo usar la inteligencia artificial con ChatGPT, pero la versión Plus, que esa tiene prácticamente al instante la información. Entonces, ¿cuáles son las bondades? ¿Cuáles son el impacto que puede tener? Es que le puedes usar para sacar información, siempre voy a estar diciendo, como te digo, toma de decisiones, pero en ese momento. ¿Sí? En ese momento. Entonces, tú, por ejemplo, dices la predicción del clima, la predicción de esto, por ejemplo, subes datos, dices, mira, tengo este comportamiento en la empresa, se está vendiendo así, pero los compradores están así, el producto está así, pues me va a dar las tendencias para que podamos tener escenarios y con esos escenarios podamos tomar decisiones. Entonces, quien no usa hoy en día la inteligencia artificial, créanme, están en serios problemas. ¿Por qué? Porque hay gente que sí la estamos usando y quienes no la están utilizando, pues se están quedando, prácticamente podemos decir que van a ser tecnológicamente analfabetos, ¿sí? Porque antes era el que no sabía leer y escribir, después era el que no tenía un computador Hoy en día quien no se aprovecha de la inteligencia artificial prácticamente vendría siendo un analfabeto en esa área. Entonces, sí, la importancia de utilizar la inteligencia artificial para todo. Por ejemplo, tengo una comunidad de chat GTP donde a veces entro a ver y todo y hay abogados que están haciendo análisis, ¿sí? Médicos que están haciendo análisis, ingenieros civiles que están haciendo análisis, cartógrafos que están haciendo análisis. O sea, todos hacen ya hoy en día análisis con inteligencia artificial. Lamentablemente no todos o no tienen acceso o desconocen o le tienen miedo. Entonces le tienen miedo a la inteligencia artificial. Claro, ahí nos damos cuenta de que se ha vuelto tan importante la inteligencia artificial para ayudar a poder tomar ciertas decisiones y al mismo tiempo seguir evolucionando y tal vez que las investigaciones sean mucho más rápidas. Ahí me gustaría también que hablemos de las desventajas. ¿Qué desventajas se puede encontrar con todo esta evolución? Las desventajas básicamente sería que quien no la usa no está literal como se suele decir donde las papas queman, ¿sí? Entonces, hay gente, lamentablemente no tiene acceso a la tecnología, desconoce o más que nada tiene miedo, ¿sí? Porque se le ha metido miedo de que la inteligencia artificial va a quitar puestos, va a quitar trabajo, que no sé qué, no sé cuánto. Ya vamos a hablar de ese tema. Pero quienes no están utilizando la inteligencia artificial realmente van a perder o están perdiendo un espacio impresionante, ¿sí? Impresionante. Entonces, yo, por ejemplo, tengo la inteligencia artificial aquí en el teléfono, ¿sí? Bueno, no se ve ahí, pero aquí en el teléfono, ¿sí? Y yo puedo interactuar con la inteligencia artificial. Yo le puedo decir a la inteligencia artificial, mira lo que está pasando en este momento, y me va a decir, son dos personas que están en una entrevista posiblemente.
¿ok? Entonces, ya desde el dispositivo móvil, y si, por ejemplo, yo me voy a algún sitio y tomo una foto de una planta, le digo a la inteligencia artificial, dame una descripción de esa planta. Entonces, me hace el reconocimiento de la información de esa planta en ese instante y me dice, es un árbol tal que tiene tal frutos, que está entre tal piso y tal piso, es oriunda de tal país, pero parece ser que está en Ecuador por esto, por esto. Entonces, es información para adquirirla y tomarla, pero en ese instante. Oh, wow. O sea, tiene muchísimos usos que se los puede dar tranquilamente. Ahí me gustaría saber qué áreas profesionales van a ser las más afectadas con este desarrollo de la inteligencia Mira, artificial. esa es una muy buena pregunta, porque muchas las veces me consultan, dice, mi área está en peligro. Y les digo, miren, amigos, todas las áreas están en peligro, todas, todas. Encabezando incluso la misma medicina. A veces dicen, no, los médicos no, ¿y cómo vamos a operar y todo? Espérense un ratito y van a ver, ¿sí? Pero todas, todas, la medicina, la ingeniería, la arquitectura, todo lo que es la parte social con mayor razón todavía, porque es análisis a otro nivel. La ingeniería de sistemas. Ya no tengo que programar, ya le digo a la inteligencia artificial programa, y si yo no sé de programación, obviamente me va a dar código, claro, tengo que saber discernir lo que me está dando. Pero todas las áreas están en peligro. Ahora, ¿cuáles están en mayor peligro? Obviamente, aquellas que no estén consumiendo o no estén utilizando inteligencia artificial. Fíjate lo que te dije cuando te puse el ejemplo de la educación. Ya la educación, prácticamente sin profesores, o sea, docentes, chao. Por ejemplo, a la arquitectura, yo ya entro acá y le digo a la inteligencia artificial, mira, hazme unos planos que me sean más o menos de 3 pisos, que esté situada a orillas del Tomebamba en la ciudad de Cuenca y que tenga tantas habitaciones, que tenga... Y me hace toda la estructura, ¿sí? Y me la hace toda la estructura y me dice, mira, todo esto y vas a necesitar el estudio de impacto ambiental, vas a necesitar el estudio de suelos, pero me hace el diseño. Entonces, Wow. todo ese tipo de temas son que hacen que prácticamente en algún momento todas las profesiones tengan problemas si no usan la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo sería utilizar la inteligencia artificial ya a ese nuevo nivel? Entonces, todo lo que se hace hoy en día, qué sé yo, de manera manual o alguna cosa, ya tenemos que ganar tiempo y nosotros avanzar al siguiente nivel. Entonces, si yo puedo ahora decirle que me haga una estructura, pero todo de un nuevo edificio y me lo va a hacer posiblemente en pocos minutos, tengo que aprovechar para que esa tecnología ahora se pueda hacer de mejor manera, ¿sí? Y que los seguimientos en campo también mejoren y todo ese tipo de situaciones. Entonces, se nos viene una era tecnológica muy simpática, también digamos así, pero también si no sabemos utilizarla y discernirla, eso se nos puede salir de control. Entonces, paso a paso, pero hay quienes todavía ni siquiera dan el paso a paso y eso es más preocupante todavía. Claro, bueno, ahí sí es todo un reto, porque vemos que se puede utilizar para infinidad de cosas, tan Así solo es. tienes que aprender a utilizarlo y ahí veo que es el futuro. ¿Cuáles crees que van a ser las profesiones del futuro, ya viniéndose con todo esto de la inteligencia artificial y todo? Mira, las profesiones que se van a venir prácticamente son las vinculadas directamente con la data, con el análisis de datos, el análisis estadístico, ¿sí? Por ejemplo, yo empresario, vamos a poner yo empresario, ¿sí? Yo empresario, de pronto voy a necesitar cada vez menos a un contador, a un financiero, porque el mismo sistema informático que va a ser un ERP, un Enterprise Resource Planning, y ese mismo ERP me va a ir ajustando los objetivos planteados por el plan estratégico o el plan organizacional y con los indicadores propuestos por la junta directiva. Entonces, si la junta directiva se propone, qué sé yo, crecer este año 2 o 3%, para crecer ese 2 o 3% tengo que tener toda la data necesaria, pero la misma inteligencia artificial me va a decir, oye, aquí estamos fallando, aquí estamos también fallando. Entonces, ahí viene algo que yo lo vengo manejando desde hace mucho tiempo, que es el pensamiento sistémico, y que el pensamiento sistémico te indica que tienes que buscar no culpables ni estrellas, sino responsables. Y en el momento que yo le vaya a entrenar a la inteligencia artificial para que me busque ni a los culpables ni estrellas, sino a los responsables,
me va a poder decir qué puesto, más que la persona, qué puesto es el que me está fallando. Y obviamente entrenarse automáticamente para que la siguiente persona que vaya a ocupar ese puesto sea una persona que realmente esté en total capacidad para poder ejercer ese puesto. Claro, es interesante porque empiezas a darte cuenta de Ujú. que esto de la parte de la toma de decisiones y que podríamos empezar a profundizar un poco más, que nos ayuda a ver que podemos ir viendo en dónde están las fallas o Ujú. quién requiere mayor capacitación para poder fortalecer y ayudar a potencializar ese puesto. Tal cual, tal cual. Incluso, como te digo, vengo manejando el tema del pensamiento sistémico desde muchos años atrás. Me metí un poco en la física cuántica para poder entender todos esos temas. Entonces, la física cuántica te habla de que se tiene que hacer un análisis entre elementos y su interacción, más que el sistema causa-efecto, más lo que de causa-efecto. Y hoy en día eso hace la inteligencia artificial, hacer el análisis entre dos elementos y entre esos dos elementos analizar cómo fluye la energía, materia, información y conocimiento. Y en el momento que logras canalizar toda esa temática, vas a saber exactamente qué está sucediendo, qué está pasando. Entonces, es un avance espectacular, muy rápido, que se nos viene. Poco a poco iremos necesitando tal vez de menos personal, y sobre todo del personal que no se ha capacitado, ¿sí? Porque el personal que sí se ha capacitado, eso es el que se lo va a necesitar y con urgencia, como quien dice, ¿sí? Pero y por eso tal vez el miedo de la gente es que la inteligencia artificial les vaya a quitar los puestos de trabajo. No, la inteligencia artificial, y ojo con esto que voy a decir, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Quien te va a quitar el trabajo es la persona que ya está utilizando la inteligencia artificial y que va a estar uno, dos, tres o cuatro o n escalones por encima de ti, que no te has capacitado y que no estás utilizando la inteligencia artificial. Entonces, pongo ahí un ejemplo nada más. Tú eres ingeniero de sistemas, yo soy ingeniero de sistemas. Tú estás utilizando inteligencia artificial, estás disparada de lo que yo sé, porque yo sigo todavía buscando en libros, buscando en Google cómo hacer tal cosa. En cambio, tú entras y le dices prácticamente así, ¿verdad? Cruzado de brazos, le dices, IA, dame resolviendo esto. Sí, pero explícame del por qué. Mientras yo sigo buscando manualmente, sigo buscando a pedal. Esa es la diferencia. Entonces, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero la persona que ya está utilizando inteligencia artificial va a estar en mejores posibilidades de la persona que no la está utilizando. Es todo un tema, o sea, se necesita muchísima capacitación, capacitación y ir probando, como jugando, realmente, es como jugar, o sea, porque vas jugando, vas probando, vas preguntando cosas extrañas, pero claro, y ahí, Ángel, tú decías algo que me pareció súper interesante, detrás de esto existe una ciencia y un arte para tomar decisiones. ¿A qué te referías con todo eso? Mira, la informática como tal, cuando me preguntan si es una ciencia y es un arte, le digo que es las dos cosas. La ciencia, porque detrás de eso está todo demostrado, todo parametrizado, pero también es un arte en el momento que uno tiene las habilidades para tomar decisiones y saber qué tiene que hacer, ¿sí? Entonces, como ciencia, usamos mucho, por ejemplo, la misma inteligencia artificial, todo lo que es bases de datos, todo lo que es el tema de programación, todos los lenguajes de programación que vienen siendo parte de la evolución de la ciencia en esa línea, pero también el arte. El arte es saber a dónde le voy a utilizar, cómo le voy a utilizar, para qué le voy a utilizar. Entonces, allí cuando podemos hacer esa sinergia entre lo que es la ciencia y el arte es cuando se le saca el verdadero provecho. Imagínate los creadores justamente de ChatGPT. Usaron lo mejor de dos mundos prácticamente, ¿no es cierto?, de la ciencia y del arte. Entonces, de la ciencia para un poco canalizar todo esto y hoy en día, pues el arte es decir, muy bien, lo vamos a presentar en tal momento, se lo presentó, de esta forma se lo presentó y hoy en día todo el mundo está ya consumiendo esa nueva ciencia, digamos así, que la estamos desarrollando entre todos. Claro, como todo es tan importante, la Sí. ciencia, el arte, o sea, pensamos que todo es separado, pero al final todo se une en algún momento de la vida. Claro, claro, imagínate con tanta data que existe hoy en día.
Entonces tú pones, por ejemplo, la evolución de las especies, esto, o sea, pones, qué sé yo, toda la historia, pones todo lo que es lo que ha sido las matemáticas, la física, la química, la biología, ¿no es cierto? Hoy en día la neurociencia, que vienen siendo parte, ¿no es cierto?, de la evolución ya como ciencia, como tal, porque detrás de eso tiene todo determinado, tiene todo justificado, tiene todo prácticamente hecho con toda la información a la mano, pero también está el arte de cómo utilizas eso. Entonces, fíjate que los paradigmas, ¿quiénes cambian los paradigmas? Los paradigmas no los cambian los propios profesionales. Los paradigmas los cambian personas que ni siquiera pertenecen a una profesión, pero que ven desde afuera de una manera subjetiva y objetiva a la vez, que siempre digo, vieron que hay algo diferente y dice, esto puede funcionar de esta otra manera. Entonces, no la cambian de ley, no la cambian siempre los que están en esa área, porque ellos se mentalizaron para esa área como tal. Entonces, no, dice, la física no me permite hacer eso, pero viene alguien y le ve de una manera subjetiva desde afuera y dices, no, sí hay cómo hacer eso. Y plum, cambió y lo hicieron. Entonces, los cambios de paradigmas son justamente los que al manejar la ciencia y el arte a la vez, al hacer esa sinergia, al usar la cosmovisión y al usar muchas cosas, que puedas hacer esos cambios que a veces no nos damos ni cuenta. Claro, es interesante esa parte de los paradigmas. Ahí quiero entrar un poco a la parte de los patrones de conducta para ayudar a hacer los análisis de las tomas de decisiones. O sea, porque claro, ya hablaste de esta parte de los paradigmas y cómo pueden ir cambiando. Claro, la gente empieza a probar y van saliendo cosas interesantes. Mira, prácticamente la inteligencia artificial como tal, su propósito, digamos así, es determinar patrones de conducta. Y obviamente esto viene por el método determinístico y también viene por las probabilidades, por las estadísticas y todo eso, que eso es el fuerte de la inteligencia artificial. Si nos vamos a la física cuántica, la teoría de cuerdas y todos esos temas, incluso la teoría del caos, no hace más que determinar patrones de conducta, saber exactamente cuál es el comportamiento de eso. Entonces, en el momento que le entreno a la inteligencia artificial y le digo, ahora te vas a comportar como coach y PNL, y vas a ser de los mejores para que puedas entrenar y puedas hacer de coachee para una persona. En el momento que le entrenas de esa manera, de esa magnitud a la inteligencia artificial, sea cual sea que estés utilizando, pero que sean las versiones de paga, entonces le dices, muy bien, ya estamos todos listos, entonces ahora sí, empieza. Y la inteligencia artificial te puede hacer las preguntas necesarias de tal manera que te va identificando tus patrones de comportamiento, tus patrones de conducta, tus patrones determinísticos y todo lo demás, de tal manera que te pueda decir, oiga, usted si no hace esto, obviamente puede pasar esto. O sea, te arma escenarios. ¿Qué tipo de escenarios te arma? Te arma el escenario actual, el escenario tendencial y el escenario futuro. Entonces, si es que yo, por ejemplo, digo, muy bien, tal como estás, este es tu escenario. Si sigues, este es tu escenario futuro, o sea, va a ser solamente la tendencia. Pero si haces esto, más esto y más esto, este es tu escenario tendencial. Entonces, ese comportamiento, esos patrones, la inteligencia artificial lo analiza. ¿Por qué? Porque es como que detrás del chat GTP, o en este caso de la inteligencia artificial, pero con chat GTP, detrás de eso tienes a todos los expertos del mundo, solo lo tienes que invocar, o sea, es una cosa de locos, o sea, los tienes que invocar. Tú le puedes decir, mira, tienes que comportarte como el mejor de los mejores de los psicólogos de actualmente del mundo. Y si le das los nombres de esos psicólogos, inmediatamente se está entrenando con eso. Y le tienes que decir, tienes que ser tan frío o tan lo que sea para tomar decisiones, se va a entrenar como eso. Y si le dices, te ayúdame a determinar los patrones de conducta, de comportamiento y todo, lo va a hacer como eso. Entonces, eso de ahí va a ayudar en el corto plazo, ¿por qué en el corto plazo y no ya? Porque todavía la gente no le está entendiendo el potencial que tiene la inteligencia artificial. Muchos le están utilizando inteligencia artificial para crear imágenes. O sea, qué cosa de locos. O sea, todo lo que es la parte Ghibli, todo lo que se dio en estos días y todo. O sea, la gente dice, pon la imagen, hazme la caricatura. O que subo una imagen, otra imagen, dense un abrazo. O si no, una imagen, dense un beso. O sea, cosas como esas todavía estamos fascinados con ese tema. Pero quienes están fascinados con ese tema es porque recién están entrando, viendo cómo funciona.
por ejemplo, pones una imagen estática y dices, dale movimiento. Claro, la inteligencia artificial te va a hacer todo eso. Pero eso es producto solamente de todos los patrones que ya tiene inmerso la inteligencia artificial. A donde debemos ir es mucho más allá. Yo, por ejemplo, le puedo subir información ancestral que pueda tener en algún PDF y encima de eso le digo, con información científica que tengas, dame las coordenadas de dónde pueden haber más hallazgos de esto y me lo va a dar. O Oh, sea, wow. nosotros lo que tenemos que saber es qué preguntarle, ¿sí? ¿Qué preguntarle? Porque cuando no sabemos qué preguntarle y pongo un prompt de los que veo en TikTok, entonces me dicen, usa el mejor prompt, este es el mejor prompt para... Yo pongo y no me da los resultados, entonces muchas veces, no, no me sirvió. Eso no es la inteligencia artificial. Eso no es un verdadero prompt. Ya les digo, yo me demoro más o menos unos 20, 30 minutos en entrenar a la inteligencia artificial. Ya después de eso, ya queda entrenada, y es más, yo suelo, y a lo mejor quienes han visto mis videos, yo, por ejemplo, siempre le digo, ¿entiendes exactamente cuál es mi requerimiento? Y le encierro, le digo, contesta con sí o no. Si me dice sí, ya está, ¿sí? Está entrenadita. ¿Sí? Si me dice Ah, qué- no, dame más detalles, entonces ya, sigo. Claro, pero ahí es como que tuviera vida propia, porque ya te está diciendo sí o no y ya suena A ver, futurista. O sea, te va a dar escalofrío y a los amigos y amigas que nos están viendo y todo. Esto ya tiene vida, o sea, esto es algo que no se lo apaga. Esto no se apaga, ¿sí? Eh, Tú le matas, digamos así, cuando cierras el chat, cuando apagas la computadora, pero en el fondo esto sigue vida, tiene vida, ¿sí? Yo me acuerdo, mis primos chiquitos en alguna vez, yo era el mayor, y desarmaba un televisor y ellos llegaban y decían, ¿y dónde están los muñequitos? Sí, en los dibujos animados, ¿no? Entonces, viéndole por primera vez a un televisor destapado, ¿y dónde están los dibujos animados y todo? No, estaba explicándole, no, es que como esto está apagado y todo. Pero hoy en día, si tú te vas a dormir, en otro país la inteligencia artificial sigue funcionando. Entonces, es un ente que está ahí. Ahora, que más adelante bajen a ese know-how de conocimiento de software y lo empiecen a subir en robots, que es la siguiente fase. Entonces, habrán robots que empiezan a hacer tareas. Ya hay muchos avances en esa línea. Miren, el mejor aprendizaje que nosotros hemos visto desde la universidad y todo, yo siempre lo tenía en mente, es como, por ejemplo, un niño, ¿no es cierto?, un bebé cuando nace, sus primeras reacciones y cómo va aprendiendo, claro, es demorado, empieza a caminar, empieza a hablar, empieza a tocar y cuando se quema ahí es donde aprende, ¿no es cierto? Cuando se cayó es donde aprende y así por el estilo, pero toma muchos años. La inteligencia artificial hoy en día la está tomando nada, nada. ¿Sí? Entonces, es solamente cuestión de decir, cojo una USB, descargo ese software, ese know-how de conocimiento y ahora lo voy a poner a un dispositivo para que ayude a tomar decisiones. Va a suceder, está sucediendo. wow, qué locura. O sea, el secreto, Ángel, es el entrenamiento es tan importante para que funcione de la forma correcta en que deseas. O sea, no Así es es. que van a ir y escribir la pregunta y No, les va a contestar la respuesta del millón, la que han estado buscando de por vida, sino, no, es un entrenamiento hacia dónde quieres llevarle para sí. poder entender eso que quieres preguntar. Exactamente. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo así, que he visto que mucha gente hace y todo. Y por ejemplo, alguna persona dice, mira, inteligencia artificial le dice, ¿qué tal me va a ir con tal persona? Así. Mm, No sé, o sea, como quien dice, bien. No, no le conozco, ¿cómo va? Claro, ¿Cómo voy a ojalá que contestar eso? bien. Pero si le empiezas a dar más contexto, mira, soy tal persona, tengo tantos años, estoy saliendo con una persona que es así, asado y cocinado, y empiezas a entrenarle toda la información. Le dices, mira, en la última salida le vi este comportamiento, le vi así. Entonces, si le empiezas a dar contexto, le empiezas a dar más información, en algún momento, entonces le dices, ahora sí, analiza como el mejor psiquiatra, como el mejor psicólogo, como el mejor coach y PNL, y dime, ¿me irá bien o me irá mal? Entonces te va a empezar a decir, mira, con los rasgos que me has dado, con la información que me has dado, ella tiene estos patrones de comportamiento. Ella posiblemente pueda hacer así, puede hacer de esta manera. Si tú actúas así, puede hacer esto. Y te lo va a decir, o sea, no está científicamente determinado que eso pueda pasar,
porque todo a la final es un sistema, ¿no es cierto?, de comportamiento, sin que entremos en lo que es causa-efecto, que en cambio para mí eso se llama interacciones, y siempre te va a decir, va a depender de la interacción que existan entre la pareja, por ejemplo, ¿sí? Para saber si hay la química y en qué momento se va a perder la Pero química. me parece difícil porque no estás en la mente del otro, o sea, es bien, bien Ya, complejo. perfecto, Son perfecto, pero probabilidades lo que se da. perfecto. Sí, más que probabilidades son patrones. Ujú. Entonces, yo le estoy entrenando para que la inteligencia artificial, con toda la data que tiene en la actualidad, diga, mira, con todo lo que tú me estás diciendo, con ese patrón de comportamiento, esa persona va a actuar de esta forma. Wow, ¿Sí? wow, Entonces, impresionante. O sea, ya ah, con eso del ahí, análisis, ahí claro. está, ahí está el mejor ejemplo del patrón de comportamiento. Claro, no, ahí algunos van a ir a escribir de la pareja. Bueno, como el tiempo ya se va acabando, te voy a hacer una última pregunta porque realmente es un tema tan maravilloso y que al mismo tiempo nos abre la mente y darnos cuenta de que no es solo de escribir, sino de todo lo que se viene detrás de todo eso. ¿Qué se viene en los próximos años? La toma de decisiones. La toma de decisiones. Mira, yo ya he hecho, le he entrenado a la IA eh, para que, por ejemplo, yo le he dicho, mira, yo soy el alcalde de Cuenca, ¿sí? Y como alcalde de Cuenca, quiero que me ayudes a tomar decisiones como tal. Entonces, prácticamente yo podría hacer y deshacer desde la misma inteligencia artificial. Porque yo ya como alcalde de Cuenca le puedo decir a la inteligencia artificial, una vez que le he entrenado todo y no necesito darle mayores parámetros porque ya la inteligencia artificial sabe que Cuenca pertenece a la SOAI, que tiene tal población, que está en tal altura, que tiene tal clima, que ha tenido tales problemas meteorológicos de clima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir a la inteligencia artificial, créame un proyecto agroturístico para implementarlo en la parroquia tal. Y automáticamente me va a dar el objetivo general, la metodología, los indicadores, los objetivos, hasta el presupuesto. ¿Qué Oh, está wow. pasando en ese instante? Que al personal que generalmente el alcalde le pide ese proyecto, ese va a demorar 3, 4 meses, 5 meses, dice, tengo que ir a ver datos, tengo que hacer esto, o sea, va a ser un lío, o es un lío. En cambio, con la inteligencia artificial es la toma de decisiones al instante. Entonces, yo, por ejemplo, yo alcalde, siempre digo yo alcalde, pero yo no quiero entrar en la política, pero yo Ujú. alcalde entro y con la inteligencia artificial mando sacando a la mitad de la gente que trabaja en el municipio, porque hoy en día se necesita menos gente para hacer todo lo que se necesita. Y a los directores departamentales, yo les daría, miren, aquí está el documento, ejecútalo, ¿sí? Y además le diría, yo no te voy a dar presupuesto, busque el presupuesto. Te fuiste de aquí, no te voy a dar oficina. Entonces, ahí se convierten en verdaderos gestores, porque ellos ya van a tener un documento y dicen, ah, perfecto, necesito esto, 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 y se van a buscar el financiamiento. Entonces, esas cosas van a pasar, van a pasar. Lo que pasa es que todavía no saben cómo utilizarlos. Entonces, estos asistentes de inteligencia artificial, así se llaman asistentes de inteligencia artificial, yo los puedo crear hoy en día, cuestan un poquito, es un software que se paga un poco más, pero estos agentes de IA, así se llaman, estos agentes de IA son capaces de darme todo el asesoramiento y comportamiento que yo necesito, pero en ese instante. ¿Sí? Ya ni siquiera necesito tener a una secretaria para que me redacte un oficio. Le digo, inteligencia artificial, dame un oficio para esto. ¿No? Entonces, en ese oficio ya me está poniendo el tema, por ejemplo, el tema comportamental, me está poniendo la parte emocional, y me está poniendo todo de tal manera que la otra persona cuando lea eso va a decir, wow, o sea, le llegó, le llegó. Entonces, hacia eso vamos. ¿Hacia dónde más vamos? Hacia optimizar procesos, la producción. Sí, vemos que el futuro es capacitarte. O sea, tienes que capacitarte si no te quedas atrás Sí. y darle el mayor desarrollo potencial para que todo avance y evolucione. Qué interesante. Gracias, Ángel, por compartir toda Mira, esta mira, información. mira un ejercicio que yo hago siempre con mis hijos, que están todavía en el colegio, los más pequeñitos entre comillas, están en 13 y 16 años. Les enseñé a que entrenen a la inteligencia artificial. Por ejemplo, digamos que mañana tienen examen de inglés, ¿sí? Entonces les enseñé a que entrenen la inteligencia artificial de esta manera. Rapidito les voy a decir.
soy estudiante del Colegio La Salle de Cuenca, estoy en tal año, etcétera, etcétera. Estudiando ese contexto, ¿sí? El día de mañana voy a tener examen de inglés del parcial tal, no sé qué, del libro tal, de la página tal hasta la tal. Me vas a crear las preguntas necesarias como para que me capacites en el tema, pero a su vez me vas a hacer una evaluación. Entonces, una vez que está bien entrenada, los chicos dicen, ahora sí, adelante. Y empieza la inteligencia artificial. Que el uso del verbo para hacer esto, perfecto. ¿Me entendiste? Te va a decir la inteligencia artificial. Le dice, sí. Entonces te pone la evaluación. O sea, ya Tú, les está educando. Ya, es claro. la educación que te decía en otros países. En Dinamarca lo único que ya lo hacen es con gafas. Acá lo hacemos todavía con teclado. Wow. Ok. Sí. Claro, súper, súper interesante. Ángel, ¿cuáles son tus redes sociales? Porque ya tenemos que ir cortando, y el tiempo se nos Bueno, está acabando. ¿Dónde te manejo, pueden encontrar? manejo, manejo varias, la verdad, sí, porque como tengo varias aristas, mi página principal, digamos, se llama Geoinformática, Geoinformática Academia, que está en Facebook. Esa tiene más o menos unos 120,000 seguidores, que está relacionada con todas las temáticas. Esa se llama Academia Geoinformática. Y luego, bueno, más lo que uso hoy en día es WhatsApp, porque ahí sí es donde más se puede interactuar con la gente. Y de hecho, y WhatsApp ya usa la inteligencia artificial. Mira lo que te voy a decir, con esto para ir terminando, ¿sí? Luego les doy mi WhatsApp. Hoy en día hay una aplicación que no es que la voy a comprar, yo solo aprendí porque soy como una inteligencia artificial, ¿sí? Y entonces pedí toda la información y todo, es un software desarrollado en Estados Unidos, pero lo están comercializando sobre todo en países como Argentina, por ejemplo, donde quieres vender, por ejemplo, un celular. Ya, vamos a suponer que quieres vender un celular. Haces la campaña publicitaria en Facebook, ¿sí? Y una vez que tú en Facebook das clic más información, te fregaste. Porque el que te contesta ya no es la persona chateando, es la inteligencia artificial. Y entonces la inteligencia artificial, una vez que te preguntó el nombre, te hace una o dos preguntas y es suficiente y puede quedar conversando contigo toda la vida hasta que te vende. ¿Por qué? Porque tú le vas a preguntar, ¿y qué ese teléfono tiene doble cámara? Sí, tiene la cámara tal, 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 y hasta te envía fotos, ¿sí? Y esa, con esa puedo hacer tal cosa, correcto. Puedes hacer esto, esto, ¿por qué? Porque está entrenada para contestar sobre ese teléfono. Y al final te va a decir, mira, el precio es este, aprovecha, te estoy con una ganga y todo lo demás. Pero te da toda la información que un vendedor a veces no te puede dar. La diferencia entre un vendedor y un conocedor del producto es que el vendedor trata de vender porque es un vendedor, aunque no conozca el producto. En cambio, el que vende, el que conoce el producto, sí te da características del producto. Sin embargo, ahí hay otra gran diferencia, de que si tú a veces das demasiadas características del producto, le asustas a la persona. Ah, porque no Entonces, ahí entiendes. exactamente, entonces ahí es donde tú tienes que entrar desde la parte emocional y todo, porque a quien tienes que venderle no es al cerebro córtex ni al cerebro límbico, sino al cerebro reptil. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial, utilizando ya WhatsApp. Mm, qué interesante. Ahí nos hemos quedado a medias. La idea es seguir aprendiendo y que puedan ir viendo las oportunidades que existen con esto de la inteligencia artificial. Ahí vemos que requerimos todos mucha capacitación para poder seguir avanzando. Te agradezco, Ángel, por este tiempo que hemos compartido. Cualquier cosa le pueden seguir en redes sociales a Ángel, le pueden contactar por teléfono y a seguir educándonos cada uno de acuerdo a lo que requiere. Ya ven, para los jóvenes, cómo es tan importante porque eso les permite tener una mejor educación y ver si han entendido o no han entendido. Y yo creo que esto es lo que requerimos todos para poder seguir avanzando. Les agradezco. Chao.